Antes de proseguir, deseo que hagamos una breve recapitulación del argumento que el apóstol Pablo ha venido manejando hasta aquí, desde que inició la epístola. Lo que ocurre es que son muchas cosas, pero todavía no nos hemos desprendido del tema dominante de estos capítulos. Les recuerdo que en el capítulo 1, el apóstol Pablo eleva al Señor unas palabras de adoración. ¿Por qué? Por las bendiciones espirituales que los creyentes tienen. Estas bendiciones que tienen en los lugares celestiales en Cristo. Por eso el apóstol alaba al Señor. Estas bendiciones, ¿cuáles son? Bueno, ser objeto del amor electivo de Dios, que también ellos son perdonados por sus pecados, por gracia, que ellos han recibido el conocimiento salvador del Evangelio, y también que ellos han recibido el don del Espíritu Santo. Debido a estas bendiciones que tienen los hijos de Dios, el apóstol Pablo se anima a elevar una oración a Dios por los creyentes. Él es consciente de todo lo que la iglesia ha recibido y entonces ruega al Señor que todos los hijos de Dios puedan ser iluminados en su entendimiento, para que ellos puedan reconocer cuál es la esperanza, la herencia que tienen y el poder que opera en ellos. Ahora el apóstol, después de orar, desea que sepamos que todas las bendiciones que nos han sido dadas como creyentes, nos han sido dadas en contraste con nuestra condición natural. Es decir, el apóstol Pablo no quiere que perdamos de vista la manera como hemos sido bendecidos. Son bendiciones grandes, espirituales, en Cristo. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo no quiere que perdamos de vista que todas estas bendiciones que tenemos, las tenemos justamente sin merecerlo. Nos han sido dadas contrario a lo que nosotros realmente mereceríamos. Y por eso el capítulo 2 empieza diciéndonos, bien, aunque han sido bendecidos por Dios, recuerden que eso ocurrió cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y entonces nos explica un poco qué es eso de ser muertos en delitos y pecados, ¿no? Estar sobre la corriente del mundo, siguiendo la corriente de Satanás, viviendo a la luz de nuestros propios deseos. Y él dice, note lo que eran, y estando exactamente en esa condición, es que ustedes son bendecidos por el Señor. Ahora, él va a explicar otra vez que lo que tenemos no lo tenemos por nosotros, sino Dios en su gran amor y por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y nada de esto es de ustedes, es un don de la gracia de Dios para que nadie se gloríe o se enorgullezca. Y ahora hemos llegado al versículo 10 del capítulo 2. Este versículo empieza con un porqué, con una palabra de explicación. Así que el apóstol está diciendo, ustedes han sido salvos por gracia. Esa es la razón de la salvación, que Dios es un Dios de gracia, y Él se ha buscado un medio no meritorio para que ustedes se apropien de la salvación. Y este medio no meritorio es la fe. De tal forma que ninguna persona que es salva se pueda enorgullecer, o como lo dice allí, gloriar de su salvación. ¿Por qué? Porque fuiste salvo por gracia.
No fuiste salvo por lo que eres, ni por lo que haces. Si Dios hubiera considerado lo que tú eres para salvarte, tendría que haber inventado un infierno más grande que el que hay ahorita mismo para ti. Ahora, si Él hubiera querido salvarte por lo que tú haces, entonces el infierno sería el doble de lo que acabé de decir. No merecemos la salvación. Pero hay gente salva por gracia, de tal forma que nadie se puede gloriar. No es un logro humano, porque ni siquiera nosotros participamos allí. Y entonces el apóstol quiere explicarnos por qué nadie se puede gloriar de la salvación. Bueno, ya nos ha dicho por qué, pero él quiere dar una explicación mejor para que entendamos, hermano, que de principio a fin la salvación es una obra de Dios y nada de lo que ocurre en la salvación nos va a dejar ni siquiera una gotica para gloriarnos a nosotros. Vamos a ver las 3 razones por las que jamás podríamos gloriarnos de nuestra vida en Cristo. ¿Entiendes? 3 razones por las que jamás nos pudiéramos gloriar o enorgullecer de estar hoy en Cristo. Hermanos, no estoy diciendo que no nos gocemos de eso. Debemos gozarnos de estar en Cristo. Debemos alegrarnos, estar muy contentos, gozosos, pero no orgullosos de estar en Cristo. Y le voy a dar 3 razones, vamos a explicar las 3 razones que el apóstol Pablo da de por qué nadie se gloríe. Note cómo empata el versículo 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque tal y tal cosa, ¿me hago entender? Entonces él va a explicar por qué no nos debemos gloriar. Primero, hermanos, porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Ahora, antes de proseguir, aquí es necesario aclarar que hay un sentido en que todos somos hechura de Dios, en el sentido de nuestra creación. Pero no solo nosotros, los humanos. Los ángeles son hechura de Dios, las plantas son hechura de Dios, los animales son hechura de Dios, las piedras son hechura de Dios. Pero no ese es el sentido en que el apóstol está hablando de somos hechura de Dios. Esto es una creación natural, lo que les acabo de hablar. El apóstol Pablo está hablando de una creación espiritual, no natural, sino espiritual. Es muy especial. Hablamos de la famosa regeneración o nuevo nacimiento. Esa es la forma en que Dios crea espiritualmente a alguien, a través de la regeneración o el nuevo nacimiento. Ese es el acto de Dios, de dar vida espiritual a quien no tiene vida espiritual por naturaleza. El apóstol nos acaba de decir que estábamos muertos en delitos y pecados, y nos acabó de decir que el Señor a los creyentes nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Somos hechura suya. Si tú eres creyente, si tú eres una nueva criatura, eso significa que Dios te hizo, espiritualmente hablando. Y si seguimos la corriente del apóstol, eso significa que no podemos gloriarnos o enorgullecernos de ser nuevas criaturas. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que Él nos hizo. ¿Entiende por qué no nos podemos enorgullecer, hermano? Porque Él nos hizo. En palabras más claras, si fuimos hechos por Dios, significa que nosotros no participamos en nuestra regeneración, en nuestro nacimiento. Fue todo hechura suya. Si hoy somos nuevas criaturas, nuevos individuos, es porque Él nos hizo. Nosotros no participamos en esta obra. Fuimos completamente pasivos en ello. Y si hoy reconocemos que somos
totalmente pasivos, o fuimos pasivos, para nacer de nuevo, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿Por qué te enorgulleces en algo en que tú no participaste? Note esta palabra, porque somos hechura suya o creación suya. Si nota que el verbo no es algo que nosotros o que el sujeto esté haciendo, no dice que tú creaste algo. Aquí el verbo es algo que nosotros estamos recibiendo. Somos hechura. Dios nos hizo, nosotros no hicimos, recibimos la acción. Nosotros no cooperamos con nuestro nacimiento. Y esto está completamente de acuerdo a toda la Escritura que nos señala que la regeneración, el nuevo nacimiento, es decir, ser una nueva creación de Dios, es una obra donde el ser humano es completamente pasivo. Cuando digo completamente, es literal, absolutamente pasivo. Pensemos, como una ilustración, por un momento, ¿qué participación activa tuvimos cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre? Pensemos no en la regeneración, que es el nuevo nacimiento, sino pensemos en el nacimiento natural. ¿Qué participación tuvimos? No sé usted, a mí nunca me pararon frente al stand de ojos y me dijeron, ¿cuáles quieres? O al stand de cabello, o al de estatura. No, mi hermano, de repente, así vine, ¿no? No cooperé y usted no cooperó. Usted no opinó en cuanto a sus naturalezas, en cuanto a sus características físicas. Usted ni siquiera cooperó para decir qué día quería nacer o de qué padres quiso nacer. Usted no participó en qué personalidad le gustaría haber tenido. Usted no ayudó a mezclar los colores en su ADN para ser como hoy es. Cuando usted se dio cuenta, usted ya existía, hermano, hace muchos años. Y eso significa, hermano, que la figura que nos provee la palabra de Dios es perfectamente adecuada. ¿De qué forma un ser humano puede cooperar para su nacimiento de Dios? De ninguna forma, de ninguna manera. Fuimos creados por Dios nuevamente y nada hicimos, nada pudimos hacer. Estábamos muertos en pecados y nunca cooperamos para esa gloriosa obra. Usted dirá, pero yo creí en Cristo. Sí, creyó después que Dios le dio vida, no antes. Él hizo primero. Él lo hizo a usted primero, si es creyente. Él lo hizo nacer primero. De tal forma que así como no cooperamos con nuestro nacimiento ni nuestro engendramiento natural, así tampoco cooperamos. El apóstol está diciendo para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es que ustedes fueron hechos. Ustedes fueron hechos. No cooperaron en nada. Cuando se dieron cuenta, creyeron en Cristo. Eso fue lo que ocurrió. Miremos algunos textos conclusivos. El primero es una promesa en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36. Es una promesa del Antiguo Testamento con respecto a la obra de nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu Santo. De estos versículos que vamos a leer, son 3 versículos, yo le ruego que usted mire, por favor, detenidamente, qué cosas hace Dios y qué cosas hacemos nosotros para la regeneración. Ezequiel 36, 25 al 27. Aquí habla Dios. Esparciré
sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué le parece nuestra participación en la regeneración? ¿10%? ¿5? ¿2? ¿1? 0. Dios dice, haré, pondré, quitaré, limpiaré, yo haré. Hasta voy a hacer que ustedes anden en obediencia. Eso mismo también yo haré, dice el Señor. Que ustedes anden en obediencia. ¿Sí? ¿Por qué no hay jactancia, hermanos, en nuestra salvación? Tú te jactas en lo que haces. Si tú hubieras limpiado tu vida, si tú hubieras implantado nuevos deseos en tu corazón, si tú hubieras traído el Espíritu a tu corazón, si tú hubieras derribado tus ídolos, si tú hubieses generado un corazón de carne, entonces tendrías de qué gloriarte. Pero cuando el Señor dice, yo lo hice todo, entonces, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Salmo 100, versículo 3. Es un texto muy conocido, hermanos. Y, bueno, si usted es de los que raya la Biblia, tiene esa costumbre, usted puede colocar en el versículo 3, en la última parte, entre paréntesis, ese somos. ¿Y por qué le digo que lo coloque entre paréntesis? Porque ese somos no se encuentra en el manuscrito original de la Biblia. Ese fue un añadido que le hizo el traductor y lamentablemente le quitó el sentido. Así que vamos a leer este texto sin el somos, porque ese no está originalmente en la Biblia. Que dice Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Lo entiende? Él nos hizo a nosotros, Él nos hizo pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros. ¿Eres del pueblo de Dios? Él te hizo del pueblo de Dios. ¿Eres de su rebaño? Él te hizo de su rebaño. ¿Eres hoy un regenerado? Recuerda que Él te hizo, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Por eso nadie se gloría en su salvación, hermano. Nadie se gloría. Quiero citar el texto, pero leerlo por causa del tiempo. Usted en la casa lo puede buscar. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Entiende? Los formé y los hice. Y el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. 2 veces el Señor está diciendo, yo los hice, yo los formé, yo los creé. Aquí no estamos hablando de la creación natural, estamos hablando de una creación espiritual. Usted sabe este texto de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ahí parara la Escritura, uno dijera, mire, momento. Dice que yo soy hijo de Dios por creer en Él, ¿no? Sí, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así ve, que yo creí y luego soy hijo de Dios. Bueno, pero el Señor sigue hablando y dice en el versículo 13, los cuales, es decir, los hijos de Dios,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entiendes eso? Tú creíste, por supuesto, pero creíste porque ya había sido engendrado por voluntad de Dios. Nadie nace de nuevo por su propia voluntad. Nadie es regenerado, ni siquiera por la voluntad de otro. No es porque hoy quisiste. Es que quiero nacer de nuevo. ¡Bum! Ya, naciste de nuevo. No es del que quiere, no es del que corre. Es de Dios, si Él tiene misericordia. Si Él tiene misericordia. No es la suma de nuestros deseos, hermano, no hay parteras espirituales. Yo no puedo generar un nuevo nacimiento. Yo no puedo decir, repite esta oración y sé salvo. Nadie lo puede hacer, hermanos. Yo no puedo decir, has repetido la oración, ven aquí, pasa al frente, yo te pongo las manos y desde hoy has nacido de nuevo. Nadie es una partera espiritual, hermano. Es voluntad de Dios. Si alguien hoy se salva, todos quisiéramos hoy mismo la salvación de todas las personas que hoy aquí no son creyentes. Hemos orado por unas semanas, ¿no? Señor, convierte. Es nuestro deseo, es nuestra oración. ¿Sabes? Pero si Dios no quiere, no serás salvo. Y si Él hoy quisiera, hermano, si Él hoy quisiera, te postraría aquí, hermano, de rodillas, confesando su nombre. Porque no es por voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. ¿Por qué gloriarnos en algo que no hicimos nosotros? Ahí mismo en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Sí, hablamos de un viejo hombre y un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. En primera medida, el Espíritu Santo nos afirma que nadie debe gloriarse porque somos hechura suya. ¿Acaso no nos han dicho que nacemos de nuevo si decidimos seguir a Cristo? ¿No nos han dicho que depende de nosotros si estamos o no en Cristo? Pues el que te dijo eso te mintió. Cruelmente te mintió. Los textos son claros, los que nacen de nuevo lo hacen por gracia, al haber sido regenerados por Dios, una obra unilateral donde nosotros fuimos completamente pasivos. Segunda razón de por qué no deberíamos gloriarnos. Bueno, dice el texto, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y lo segundo, creados en Cristo Jesús. Ahí está la segunda razón por la que no nos pudiéramos gloriar, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Antes de explicar esto, quiero solamente remarcarle algo que creo que le he repetido y usted ya me dirá, ya pastor, ya cogimos la idea. Bien. Y es todo lo que un creyente tiene, lo tiene solo por estar ¿dónde, hermano? ¿Estás seguro? No es por estar en la iglesia. Por ser reformado. No, sí es verdad. Todo lo que tiene un cristiano hoy, todo don espiritual, todo lo tiene por estar en Cristo. En el capítulo 1 encontramos la expresión en Cristo o por Cristo 12 veces. Tienes esto en Cristo.
Bendecido en Cristo, predestinado en Cristo, amado en Cristo, todo en Cristo, todo en Cristo. En el capítulo 2, del versículo 4 al 7, vimos que las 4 bendiciones descritas allí las tenemos por estar en Cristo. Nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar la bondad que Dios nos dio en Cristo. Y como si fuera poco, hermanos, el versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Otra vez. De manera, hermanos, yo no me voy a cansar de decirlo y espero que no sea engorroso para usted, que toda bendición salvadora de la que disfruta un individuo la tiene solo en Cristo. Dios no tiene 10 maneras en que está dando hoy gracia salvadora. Desde la creación hasta hoy, solo tiene una manera, una vía, un conducto, un medio por el que da gracia salvadora. Y es Cristo. En sí, hermanos, la humanidad se divide en desdichados y en bienaventurados. Los bienaventurados son los que están en Cristo. Tienen todo. Los que no están en Cristo, no importa cuán lindos, prósperos, inteligentes, morales, todo lo que sean, ¿sabe? No están en Cristo y significa que cualquier cosa que ellos tengan no les viene como una bendición, porque no están en Cristo. Eso quiere decir, hermano, que voy a usar esta palabra, desde la eternidad pasada, decir, vamos atrás, retrocedamos el reloj hasta el Edén, pero más atrás, antes, cuando el Señor dijo que sea la luz, no, antes de eso, cuando no había tiempo, ¿sí? Le doy la cabeza, ¿cierto? Cuando no había tiempo. Bueno, allá el Señor quiso amar a un pueblo en Cristo. Y ahora siga todo el tiempo en la historia, le den, siga, métase usted. Y ahora piense cuando el Señor Jesucristo venga y vamos a una cosa que se llama la eternidad, que no termina. Ya le dolió la cabeza ahora mirando allá, ¿no? No termina. Pues de atrás la eternidad pasa y la eternidad futura, si vamos a recibir cualquier tipo de bendición por ser creyentes, es porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo, Dios no bendice a nadie. Me parece duro, tal vez, ¿no? Pero sí, usted dirá, pues yo no estoy en Cristo y todavía como, y todavía puedo disfrutar, y todavía hago eso. No confunda la paciencia de Dios con complacencia de Dios. Dios solo se complace con los que están en Cristo. El resto tómelo como una paciencia temporal, que si usted no viene a Cristo, será la única bondad que usted experimente en su eterna vida. Pero no nos vamos a detener allí. Dios bendice salvíficamente a los que están en Cristo. Toda bendición espiritual, toda bendición salvadora, toda gracia, toda provisión para la comunión con Dios, la vida nueva, la fe, solo Dios la da en Cristo. Regenerados en Cristo, creados en Cristo, dice nuestro texto. Así, hermanos, que ¿por qué gloriarnos si la vida nueva que tenemos hoy no nos la dieron por quienes somos? La vida nueva que tenemos hoy la tenemos por estar en Cristo. Quiere decir, hermano, que si usted hubiera estado fuera de Cristo, ¿qué se le hubiera dado? Nada bueno. Así que, ¿por qué usted gloriarse como decir, bueno, me dieron la vida nueva? Sí, te la dieron porque estás en Cristo. Si hubieras estado fuera de Él, te hubieran dado lo que mereces. 1,000,000 de infiernos. Espiritualmente hablando, hemos sido creados
Y piense algo, hermano, tenemos una realidad espiritual doble. La Biblia no oculta que espiritualmente hablando, todo ser humano está en Adán. Y yo quiero ponérselo así fácil, aún para que los niños y jóvenes me entiendan. La humanidad solo está en dos conjuntos, punto. El conjunto A y el conjunto C. Solo hay dos. Pero en estos grupos no hay intersección, no. Está el grupo A, de los que están en Adán, y está el grupo C, de los que están en Cristo. Lo que ocurre es que toda la humanidad nace en el grupo A. Y le voy a decir algo que tal vez a muchos no les guste. Pero Dios trata a los del grupo con respecto a quién es su representante. ¿Sí? Dios trata a los del grupo de acuerdo a quién es su representante. Salga el representante del grupo A. ¿Quién sale? Adán. Adán es el hombre que desobedeció a Dios sin ningún motivo, que se alió con Satanás sin ningún motivo, que quiso ser Dios sin ningún motivo. Y entonces Dios, ¿qué hizo con Adán? No le dijo, Señor, ¿me hace un favor, abandona el huerto? Lo echó. ¡Fuera de aquí! Y puso un ángel con una espada blandiendo para que Adán no se acerque. No, Adán, este lugar ya no es para ti. Dios trata a los de ese grupo con respecto a quién es su representante. Así que todos nosotros, niños, niñas, jóvenes, todos, hemos nacido en Adán. Y Dios te trata a ti, me trata a mí, según nuestro representante. Hermano, pero hay otro grupo. El segundo Adán, Cristo. Y ahí está gente metida, no por lo que son, porque mira el grupo de donde nacen. El Señor los saca por pura gracia y los pone en Cristo. Y yo te dije algo, que Dios trata a los del grupo según su representante. Y ahí está Cristo, hermano. Y cuando el Padre mira a Cristo, dice, yo en Él tengo toda mi complacencia. Tu trono, oh Dios, es eterno. Dice el Padre del Hijo, por el siglo del siglo has amado la justicia, has aborrecido la maldad. El Señor ama a su Hijo. El Señor prometió cosas a su Hijo. Y sabe, los que están en ese grupo son tratados de acuerdo a lo que es su cabeza. Usted dirá, pastor, qué bonita parábola. No, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrero, el segundo Adán, espíritu que da vida. ¿Entiende? Sí, de Adán tienes la vida física, perfecto. Pero del segundo Adán tienes la vida espiritual. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, dice la Escritura. Gloria a Dios por nuestro segundo Adán. ¿Por qué no nos podemos enorgullecer? Porque tú no puedes decir, yo soy del grupo C. ¿Por qué no puedes decir? Alguien te pudiera decir, salte de ese grupo y muéstrate tal como eres. Deja que Dios te vea tal cual eres y que te trate como mereces. No que te trate conforme al representante de tu grupo. No. Que te trate como mereces, como lo que eres. Salte de ese grupo. Por eso no nos gloriamos, hermano. Porque ninguno de nosotros abrió los muros del grupo A y se metió a la fuerza, abrió un boquete y se metió en el grupo C. El Señor los tomó por gracia y los implantó en ese grupo contra todo lo que ellos eran. Que seamos hechos en Cristo Jesús significa que tuvimos que ser creados en una justicia perfecta.
así como ser creados en Adán nos dejó en nuestro estado de miseria, ser creados en Cristo nos deja en un estado de justicia delante de Dios. Dice la Biblia que en nuestro estado natural éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora estando en Cristo somos hijos de Dios. Más aún, no vinimos a una vida espiritual en Cristo por nuestras obras y virtudes. El texto no dice, creados según sus justicias, creados según sus virtudes. No, dice creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en la justicia de otro, con justicia prestada. Por ello, no hay jactancia en la salvación. Déjeme terminar con este punto. Esto es lo que hace radicalmente distinto el cristianismo de cualquier otra, llámese religión, y no se puede equiparar a la moralidad. Escuche bien. Es muy importante que usted entienda esto. Cuando usted se confiesa cristiano delante del no creyente, el no creyente, ¿cómo define el cristianismo en su mente? Es decir, vamos a suponer que usted está con sus compañeros de trabajo, esos que son algo especiales. Entonces le dice, ahora soy creyente, cristiano, hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que le van a decir? ¿A dónde van a dirigir sus críticas? O sea que ya no toma, ya no fuma, ya no esto y ya no lo otro. Si nota en la mente del no creyente, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es venir a una religión donde tu moralidad cambia. Y yo lamento que muchos cristianos también piensen eso, de sí mismos. Soy cristiano, sí. ¿Y por qué? Porque ya no hago, ya no esto, ya no lo otro. Y yo digo, ¿eso es lo que caracteriza el cristianismo? Hoy le debo decir, no. Usted va a decir, no, pastor, entonces hágame curso de bautismo, ¿verdad? Bien, ¿sabes qué caracteriza el cristianismo? Que usted está unido a Él por la fe. Eso es lo que caracteriza al cristianismo. Que no vine yo a ser uno con la moralidad. No. Que Dios tomó su vida y la unió a Cristo eternamente y para siempre, para bendecirlo a usted. Eso es el cristianismo, hermanos. Que un pecador fue unido a la justicia perfecta de Cristo para que no se condenara. Eso es el cristianismo. Que una persona mala fue unida a la justicia de Cristo y ahora es salva y no se condenará porque ha pasado de muerte a vida. Eso es el cristianismo. Usted dirá, ¿y la moralidad? Hermanos, la moralidad es simplemente la consecuencia de estar unido al único santo Hijo de Dios. La esencia del cristianismo es que tú estás unido a Cristo y tienes vida en Cristo, tienes la vida de Cristo fluyendo en el corazón, tienes la continua provisión de Cristo en el alma, te abrazas a Cristo, eres continuamente llevado a Él. El cristianismo consiste en que tú ahora estás en comunión continua con Dios mediante Cristo. De esto se trata el cristianismo. Por eso la gente cambia y deja sus antiguas virtudes. Hermano, usted no se puede arrimar a una olla, a un caldero así de grande hirviendo y abrazarlo y decir, quedé igual. Mire. ¿Sí? ¿Seguro? No, hermano, usted se arriba a un caldero así hirviendo y su piel se queda ahí pegada, hermano. Usted no va a volver a ser el mismo, se lo aseguro. Y me va a decir, hermano, que quienes nos unimos a Cristo por la fe,
¿Vamos a seguir siendo iguales? ¿En serio piensa eso? Que una persona dice, no, yo estoy abrazado a Cristo por la fe, pero aquí todavía peco y eso, usted sabe, pasó la debilidad. ¿Usted cree eso? ¿En verdad? No, si estás abrazado a Cristo, por eso los creyentes cambiamos nuestra forma de vida. Pero eso es una consecuencia. ¿En qué consiste el cristianismo? En que un pecador que iba destinado al infierno fue buscado por el Padre y fue unido a Cristo para nunca más volverse a desunir. ¿No es glorioso? No por obras, para que nadie se gloríe. Si eso te pasó a ti, te pasó a pesar de lo que eres, no por lo que eres. Y por último, ¿por qué no nos deberíamos gloriar de la salvación? Bueno, dice el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La tercera razón de por qué no nos deberíamos nosotros gloriar es porque aún las buenas obras en las que andamos como cristianos fueron predestinadas por Dios también. Y antes de avanzar en esto, quiero decirle, y aquí está de una maravillosa manera expuesto el efecto de la gracia en una vida. Nótese usted que no dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús por buenas obras. Nótese por. Fuimos creados en Cristo Jesús por buenas obras. Si eso dijera la Escritura, ¿qué estaría diciendo? Bueno, que nosotros somos salvos por obras. Pero no dice, fuimos creados en Cristo Jesús por buenas obras. No, para buenas obras. Y aquí usted va a anotar y cómo se cae o cómo la misma Biblia derrumba el argumento del que dice, yo estoy en Cristo, puedo vivir como yo quiera. Es decir, en mis pecados. No, ¿qué le diríamos a él? Si en verdad tú fuiste creado en Cristo, fuiste creado para hacer buenas obras. Es decir, nosotros podemos saber si tú estás en Cristo, si hoy estás andando en buenas obras. ¿Me hago entender? Esa es la consecuencia lógica de la gracia. Donde hay gracia, hay buenas obras como un resultado. Eso es lo que Dios ha querido. Ahora, cuando la Biblia habla de buenas obras, hay que diferenciarla de las buenas obras de los Boy Scouts. ¿Y qué le quiero decir con eso? Digamos una buena obra, ¿cierto? A lo Boy Scout. Hoy ayudé a una ancianita a pasar la calle. Y yo le digo, eso está bien, adelante, sea solidario, perfecto. Esa tal vez puede llamarse una buena obra en la jerga de los Boy Scouts. Hoy rescaté a un gatito que no se podía bajar del árbol. Yo no sé si eso sea verdad, esos animales, bueno, pero suponiendo, lo bajé. Está bien, una buena obra. Y, hermanos, las buenas obras no son lo que nuestra cultura llama buenas obras, o lo que la urbanidad general dice que son buenas obras. Le voy a decir lo que la Biblia señala como una buena obra. Son todas las cosas que se hacen en obediencia estricta a la palabra de Dios, con un buen corazón. Buen corazón significa regenerado. Eso es. Todo lo que la Biblia ordena, todo lo que la Biblia ordena, si usted lo hace como cristiano, eso se llama una buena obra. Eso es lo que la Biblia llama buena obra. Orar entonces, no, es una buena obra, según la Biblia. Leer la Biblia es una buena obra. Servir en la iglesia, ¿lo manda la Biblia? Sí. Si tú lo haces es una buena obra. Adorar al Señor es una buena obra. Todo lo que ordene la Escritura o un arrepentirse es una buena obra. Y dice el texto que donde la gracia obra llevándonos a hacer buenas obras. En otras palabras, la gracia opera llevando a la gente a la obediencia.
¿Recuerda el texto que citamos en Ezequiel 36? Dice, y pondré corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y escuche, y haré que andéis en mis preceptos, y pongáis en acción mis obras. ¿Lo entiende? Donde hay un nuevo corazón, el Señor implanta el deseo y el hacer que esa persona haga buenas obras. Sí, hermanos, así como haces de un pedazo de hierro un martillo para martillar, así como haces de la madera una silla para sentarte, así Dios hace un hijo para buenas obras. Ese es nuestro diseño. Ahí tenemos. A eso nos dedicamos los hijos de Dios, a obedecer. Porque para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Para eso somos hechura suya. Así que sí, hermanos, los cristianos no tenemos renuencia a obedecer. El cristiano no es como algunos estudiantes, ¿sabe? No sé si pasa en los colegios de los niños. Que dice el maestro, bueno muchachos, para la próxima clase vamos a hacer los 10 ejercicios de esta página. No sé, aquí hay maestros entre nosotros, no sé si alguna vez han tenido la experiencia que al dejar esa tarea los muchachos han dicho, ay, más, profe, es que el ejercicio realmente tiene 50 y usted solo nos pone 10. ¿Alguno, hermano? ¿Alguno? Hermano Ángel, hermano Aurora, ¿alguno? Jacqueline, Nini, a mí me dice, ay, ¿solo eso? No. ¿Qué dicen? Uy, 10, uy. Está bien, ¿no? Hay algunos cristianos que parecen niños así. Mira lo que dice la Biblia. Pastor, dígame, ¿qué es lo mínimo, lo mínimo aceptable? Ahí está. Sí, ya sabe, ¿no? La carne, la debilidad. Dígame lo mínimo aceptable. Ellos quisieran encontrar en la Biblia la medida más mínima, que estén así parados en el borde. Ya, ahí. Quiero andar es ahí. Ahí. Hermano, usted sabrá si es un hijo de Dios y usted mirará quién es hijo de Dios porque no tiene ninguna renuencia a obedecer. Si él hoy entiende, Dios demanda esto, él dice, no soy capaz, pero si Dios lo manda, Padre, dame la gracia para hacerlo. No son creyentes que cambian de dirección como una tractomula, tienen que tomarse su tiempo, no. Es un creyente humilde que dice, oh Señor, cuánto amo tu ley, cuánto amo hacer tu voluntad, me desvelo por no hacerla, muéstrame más caminos de obediencia y yo andaré por ellas. No están diciendo, ay, no escuchemos esa predicación porque más responsabilidad, ¿no? No, mi hermano, eso no se trata. Pero no quería hablar de eso. El punto es, ¿por qué no podemos enorgullecernos de esto? Hermano, porque aunque Dios haya destinado que las buenas obras son producto de la gracia, aún las buenas obras en las que andamos han sido predestinadas por Dios, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal vez tú puedes decir, Señor, yo sé que me has salvado por gracia, pero aquí presento mi obediencia. En esto sí me he esforzado, Señor. En esto sí le he metido la ficha. Y el Señor, ¿qué le puede decir? Es cierto que te has esforzado, es cierto que te has esmerado, te has negado a ti mismo para estar exactamente en los caminos que yo predestiné hace siglos para que tú anduvieras en ellos. ¿Tienes esfuerzo? Sí. Acuérdate quién es el que te da el esfuerzo.
¿Te has negado a ti mismo? Acuérdate quién te da la capacidad de negarte a ti mismo. ¿Has sudado? Acuérdate quién te ha empujado a obrar. Acuérdate. No has hecho nada más de lo que yo destiné para ti, para hacer. Por eso no nos gloriamos, hermano. No nos gloriamos primero porque las buenas obras son parte de la obra de la salvación por gracia. ¿Lo notas allí? Las buenas obras no vienen aparte de la gracia y la fe, ¿no? Vienen como consecuencia lógica. Pero también, hermanos, no nos gloriamos de nuestras obras porque ellas solo son posibles por un ejercicio previo de gracia. ¿Lo entiendes? Quiere decir que tú haces buenas obras porque antes Dios te dio la gracia. Si Dios no te hubiera dado gracia, la gracia es salvadora, tú no estarías andando en buenas obras. Tercero, no nos gloriamos de nuestras obras porque son producto de la fe en Jesucristo. Es decir, son obras de fe, no son obras meritorias, son obras de fe. Nuestras obras no nos salvan, no nos hacen más atractivos ante Dios, no nos justifican ante Dios. Son obras de obediencia, no son obras para salvación, por eso no nos gloriamos en ellas. No nos gloriamos, hermano, porque usted sabe que ha vivido parte de su vida y vivió parte de su vida en la desobediencia de su carne. No se le olvide lo que era antes de Cristo, sin la gracia operante en su corazón. Pero no podemos gloriarnos, hermano, porque no presentamos una obediencia nacida de nuestra propia capacidad, razonamiento o iniciativa. Todos los caminos de obediencia por los que hoy andas como hijo de Dios fueron diseñados desde antes para que los anduvieras. Detrás de cada acto de obediencia que presentas a Dios, debes saber que Él ejercitó su gracia primero en ti y planeó eso para ti. Nuestras buenas obras no alabarán nuestra iniciativa, nuestras buenas obras alabarán su gracia, que fue lo que provocó nuestras buenas obras. Nadie se gloria, hermano, de ser salvo. Yo quiero terminar con esto. Debe ser por ello, hermano, porque somos hechura suya, que nosotros somos hijos verdaderos de Dios. ¿Me hago entender? ¿Por qué eres hijo verdadero de tus padres? Bueno, porque de alguna manera tus padres cooperaron, ¿no? Entonces tú eres tanto de tu papá como de tu mamá y te pareces a uno más que otro, ¿está bien? ¿Por qué somos hijos de verdad de Dios? Porque Él nos creó espiritualmente. Somos hechura suya. ¿Y sabes qué implica eso? Que Dios puede llamarnos míos. Míos. Mi pueblo. Mis hijos. Mi iglesia. ¿Entiende eso, hermano? ¿Entiende eso? Ojalá lo entendiera, hermano. En esta tierra hay un pueblo vivo al que el Señor los mira y dicen, son la niña de mi ojo. Y que los toca, me toca a mí. Señor Jesús se le apareció a Pablo cuando él perseguía a la iglesia y que le dice, Pablo, porque me persigues a mí. Aquí hay un pueblo al que Dios dice es mío. Los creé, los hice, los redimí, los compré. Son míos. Hermanos, no somos de nosotros, somos de Dios. Le pertenecemos a Él para que nuestra vida ahora no la vivamos para nosotros, sino para Él, porque somos suyos de verdad, hermano. Lo segundo que quiero decirle, no sé si por orgullo
o a veces por decepción, empezamos a repasar mentalmente y a veces repasarlos delante de Dios los actos de obediencia que hemos hecho. He ofrendado sacrificialmente, Señor, tú lo sabes. He orado esforzadamente. He asistido a la iglesia. He ayudado, Padre. He dedicado de mi tiempo, de mis recursos y muchas cosas más. Hermano, gloríese en que Dios planeó eso para ustedes de antes de la fundación del mundo. Piense en esto. Usted puede, en la semana de oración que hemos tenido, haber dicho, bueno, realmente hay pocos hermanos, ¿no?, que se esfuerzan, pero yo he estado allí. ¿Sabes, hermano? ¿No te animas a ver que Dios haya destinado desde antes de la fundación del mundo que tú, a diferencia de otro que puede estar a tu lado, se haya acercado a su presencia a orar? Aún entre dos hijos de Dios, Dios ha planeado a unos acercarlos más a su corazón. ¿Entiendes? Hoy hay creyentes que no vinieron a la iglesia. ¿Y tú por qué viniste? Porque Dios planeó antes para ti eso. Qué bueno que Dios haya pensado en mí para acercarme hoy día a Él y tal vez a otro hermano en la fe, no. Dios planeó de antemano el que estuviéramos aquí, el que hagas lo que hagas. No importa si nadie lo ve, no te quejes por eso. Esa es tu gloria. Que Cristo haya decidido para ti los caminos de buenas obras en los que hoy andas. Así que no digas, bueno, ¿y por qué a él no le tocó tantas buenas obras? No, gloríate, hermano, ¿por qué? Porque Dios las planeó para ti, no para otro. Dios planeó para ti que trajeras más gloria a Dios que otro. Gloria a Dios por ello. Por eso no nos enorgullecemos, hermano. Porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Oremos.